Ok, mi pregunta era explique las causas de la severa hipocalemia. Tenemos que tener en claro que la calemia antes del tratamiento era de 5.6 miliequivalentes por litro y luego del tratamiento fue de 2.1 miliequivalentes por litro. Entonces, la hipocalemia se va a explicar por tres factores, principalmente por la administración de la insulina. Una de las funciones de la insulina entonces va a ser el aumento de la permeabilidad de la célula por el potasio, es decir, la célula va a captar mucho más potasio, va a entrar a la célula, lo que hace que disminuya la concentración de potasio en el líquido extracelular. Otra de las causas es la liberación de la aldosterona. Al inicio del tratamiento el paciente se encontraba hipotenso, es decir, que se activaba el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la aldosterona entonces iba a ejercer sus funciones, que era el aumento de la bomba sodio-potasio, el aumento de la reabsorción de sodio y el aumento de la secreción de potasio, que es el que nos interesa en cuanto a la hipocalemia. Pero, ¿cómo él lo hace? Pues entonces lo que la aldosterona hace es que ella se une aquí a nivel de la célula principal del túbulo colector cortical y entonces aumenta el funcionamiento de la bomba de sodio-potasio, haciendo que se reabsorba mucho más sodio y se secrete mucho más potasio por el ROMCA. Este es el ROMCA. Y el otro factor es el pH, pero para analizar el pH tenemos que irnos por la insulina. Otra de las funciones de la insulina es disminución de la formación de cuerpos cetónicos, porque el paciente estaba en cetoacidosis diabética. Básicamente los cuerpos cetónicos son ácidos orgánicos que se encuentran en el plasma, así que si la insulina disminuye estos ácidos, aumenta el pH, y si aumenta el pH, entonces disminuye la salida del potasio de la célula, disminuye la salida del potasio de la célula. Hay que tener un concepto claro, que sí aumenta el pH, o sea, sí se hace más básico, pero todavía el paciente se encuentra en un estado de acidosis, porque solamente el pH pasó de 7.05 a 7.20, y entonces en estos casos se le llama o se le conoce como que el aumento no fue efectivo. La otra parte de la pregunta era la regulación del potasio a nivel transcelular y cómo se encontraba, o sea, la cantidad de potasio en el cuerpo. Entonces tenemos que saber que el 98% del potasio se encuentra a nivel intracelular, mientras que el 2% se encuentra extracelular. Tenemos que tener en cuenta que el equilibrio del potasio es el resultado de las cantidades ingeridas y las cantidades excretadas, como cualquier otro ion. Y la regulación, la homeostasis del potasio, depende de la excreción renal y la distribución transcelular, es decir, entre los compartimentos, que es el LIC y el LEC. Hay que saber que la calemia normal es de 3.5 a 5.1 miliequivalentes por litro, pero en promedio es de 4 miliequivalentes por litro. Entonces, para conocer el potasio total de nuestra paciente, para conocer el potasio total hay que multiplicar el 42 miliequivalentes de potasio por kilogramo. Y para conocer la de nuestro paciente, solamente habría que multiplicar 42 miliequivalentes por 60 kilogramos que tenía la paciente, y eso nos da un total de 2.520 miliequivalentes. Entonces, esta figura lo que nos da a entender es que el 98% del potasio se encuentra a nivel intracelular, principalmente en el músculo, luego sigue el hueso, hígado y por último glóbulos rojos. Y entonces el 2 a 3% se encuentra a nivel extracelular, y en las excreciones de potasio se dan principalmente renal, por medio de la orina, por medio de las heces y también por el sudor. Ahí suena un poco feo. Ok, ahora vamos con la parte de la regulación del potasio a través
a través del LIC y el LEC. Van a haber eventos o sustancias que van a favorecer la entrada del potasio a la célula, y eso van a ser la alcalosis metabólica, la insulina, agonistas beta-adrenérgicos, agonistas beta 2, la aldosterona y la bomba sodio-potasio. Y los que van a favorecer la salida de la célula van a ser la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, agonistas alfa-adrenérgicos o antagonistas beta-adrenérgicos también, lisis celular y ejercicio extenuante. Entonces, primero vamos a explicar los que favorecen la entrada. Entonces, primeramente tenemos que la insulina. La insulina va a actuar rápidamente estimulando la entrada de potasio al interior de las células por medio de la activación de la bomba sodio-potasio. Esto es muy importante en pacientes diabéticos, ya sea que tengan insulinoresistencia o que tengan la insulina disminuida, porque entonces estos pacientes van a caer en hipercalemias, porque como la insulina no está ejerciendo su función de aumentar la permeabilidad de la célula por el potasio, entonces ese potasio se va a quedar en el LEC y el paciente va a estar hipercalémico. La aldosterona. La aldosterona favorece la entrada del potasio al espacio intracelular y es un efecto poco conocido. Esto yo lo saqué de una revista y básicamente eso era lo único que decía sobre la aldosterona, y recordaba que no se debería confundir con la función a nivel renal, que es la excreción del potasio. La alcalosis metabólica se explica básicamente por intercambio catiónico. Cuando estamos ante una alcalosis metabólica, entonces la concentración de hidrogeniones está disminuida. Entonces el cuerpo, para regular eso, lo que hace es que propicia la salida de 3 hidrogeniones que son cedidos por proteínas, y entran 2 sodios y un potasio, manteniéndose la electroneutralidad. La bomba de sodio-potasio es muy importante porque, como ya vimos, la mayor parte del potasio se encuentra a nivel intracelular, y entonces eso hace que se genere un gradiente químico y un gradiente eléctrico que favorece la permanencia del potasio en el intracelular. O sea, si se dan cuenta, cada vez que hablamos de todos cada vez que hablamos, por ejemplo, de insulina, hablamos de que aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio. Cuando hablamos de agonistas beta-adrenérgicos, hablamos de que aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio. Siempre hay que guiarse como que de la bomba sodio-potasio. Y por último, el agonista beta-adrenérgicos, su mecanismo de acción es que ellos van a activar a la adenilciclasa, y eso va a aumentar los niveles de AMP cíclico, y por último va a estimular la bomba de sodio-potasio. Un ejemplo de un agonista beta-adrenérgico entonces es el salbutamol. Por otra parte, los que van a favorecer la salida del potasio, primeramente tenemos que la lisis celular. Esa lisis celular más que todo es patológico. Por ejemplo, cuando tenemos hemólisis, se destruye la célula, o sea que ese potasio que estaba contenido se va a esparcir y se aumenta la concentración extracelular de potasio. En hiperosmolaridad también se favorece la salida del potasio. Esto básicamente es porque, por ejemplo, en hiperglicemia, entonces la glucosa sabemos que va a actuar como un osmolito efectivo. Déjenme dibujarlo aquí para que se entienda mejor. Vamos a decir que estos son la glucosa. Esta hiperglicemia, o sea, la glucosa aquí, va a actuar como un osmolito efectivo, es decir que ella va a arrastrar el agua, y como arrastra el agua del LIC a LEC para mantener ese equilibrio osmótico,
al mismo tiempo que el agua está siendo arrastrado, ella arrastra pasivamente potasio, que es lo que se conoce como arrastre solvente. Y por eso que se dice que favorece la salida del potasio, porque se arrastra con el agua ante una hiperosmolaridad. Entonces, la acidosis metabólica. La acidosis metabólica también se explica por lo de intercambio catiónico, pero en este caso vamos a tener un aumento de la concentración de hidrogeniones por vamos a tener una mayor concentración de los hidrogeniones, lo que va a reducir la actividad de la bomba sodio-potasio y a su vez entonces produce una elevación del potasio extracelular. Tenemos aquí la célula ante una acidosis metabólica, estos hidrogeniones entran a la célula y entonces sale el potasio, 2 sodios y un potasio. Ante ejercicio extenuante. Sabemos que durante el ejercicio prolongado el potasio se libera del músculo esquelético hacia el líquido extracelular. Y esto es muy importante en pacientes que utilizan beta bloqueantes, que son antagonistas beta-adrenérgicos, que eso lo voy a explicar ahorita, o sujetos con deficiencia de insulina. Y entonces los antagonistas beta-adrenérgicos, sabemos que la inhibición beta-adrenérgica por fármacos como el propanolol disminuye la captación intracelular de potasio, y eso lo hace por el mecanismo de acción que explicamos aquí. Disminuye la activación de la adenilatoxiclasa, eso hace que disminuya el AMP cíclico y por consiguiente disminuye la actividad de la bomba sodio-potasio. Yo tengo una, y bueno, eso sería mi parte pues. Aquí hay una figurita que yo encontré